Y hoy te quiero compartir en esta tarde, perdón, sí, tarde ya, no, ya casi. Hoy quiero compartirte una palabra que a mí me ha estado hablando Dios. Sabes, hay una opresión muy fuerte en Tasco a nivel espiritual. Que cuando una persona no está bien con Dios, se aleja de Dios o descuida su relación con Dios, puede estar sujeto a esa presión. Hay una presión espiritual muy fuerte en esta ciudad, porque en esta ciudad, pues, nos guste o no, es una ciudad religiosa. Es una ciudad donde se practica la idolatría. Y donde también, pues, es ya tanta la costumbre en esa área que sin darnos cuenta también nosotros podemos estar cayendo en una idolatría. Porque quizá hemos levantado dioses que no agradan a Dios. Y por eso precisamente en esta etapa del devocional nosotros estamos aprendiendo cómo Dios en su esencia, pues Él anhela que cada uno de nosotros pueda entender que nosotros debemos valorar quién es Dios. Debemos valorar lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Desafortunadamente, el hombre ha caído en situaciones donde la religiosidad ha causado que nosotros hagamos cosas que a Dios no le agradan. Yo he platicado con personas y me han dicho que pues en Tasco realmente hay una opresión muy grande. En Tasco, en nuestra ciudad, se practica mucha brujería, mucha hechicería, mucho satanismo. Hay templos realmente que son templos espiritistas, que se dedican a hacer lo incorrecto. Y me sorprende cómo es tanta la ignorancia a veces de las personas, o cuánta es el hambre que tienen por buscar una respuesta que acuden a estos lugares. Es tanta la desesperación de las personas que acuden a personas que hacen cosas incorrectas para buscar supuestamente una palabra, para buscar dirección. Fíjate lo que causa la necesidad en cada persona, que nos causa y nos lleva a meternos en lugares que a Dios no le agradan. ¿Cuántos de ustedes practicaron alguna de estas cosas en el pasado? Que consultaron cartas, fueron a ver a un brujo, que hacerse limpias. Eso es algo normal. Pero vemos que en nuestra ciudad es muy fuerte eso. Pero cómo ahora las nuevas generaciones, las tendencias, hacen que nosotros veamos eso como algo cada día más normal. Y hemos llegado a un punto donde debemos preocuparnos que la brujería y la hechicería está a la puerta de tu casa. Está cuando tú puedes leer una publicación, a ver, los que son de Piscis, Capricornio, y tú dices, pues yo qué soy, a ver, voy a ver qué soy. Y ahí vas como menso a investigar qué eres, y ahí vas a estar leyendo, no, pues tal cosa, esta persona, eres así. Y tú, no, pues sí, así soy, ¿no? Y te envuelve. Porque sabes, lo que causa la hechicería, la religiosidad, es que te ciega, te envuelve. Pero precisamente leyendo nuestro devocional, si tú estás leyendo tu devocional realmente detenidamente, hemos entrado en algunos pasajes que la Biblia dice, el que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga. Y estamos entrando en un tiempo donde nosotros tenemos que ser sabios y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para entender lo que estamos leyendo del Antiguo Testamento, ver cómo impactó en el Nuevo Testamento y cómo toda esta palabra ahora, que en resumida, que es toda la Biblia, está causando y estamos viendo cosas el día de hoy. Por eso hay personas que dicen, no, es que como que no le entiendo el Antiguo Testamento. ¿Para qué el Antiguo Testamento? No, porque hay una conexión muy clara entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y hoy quiero empezarte a leer
una parte de la palabra que está en el libro de Apocalipsis. Vamos a ir todos al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 2. Y aquí el apóstol Juan fue llevado a escribirle un mensaje a esas iglesias que estaban en ese tiempo, que eran iglesias que tenían amor por Dios, habían hecho esfuerzo, habían hecho muchas labores, pero que Dios tenía en contra de esas iglesias. Y a mí me asombró lo que en el capítulo 12, en el verso 12 del capítulo 2, el apóstol Juan le habla a la iglesia que está en Pérgamo. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y yo te invito a que tú subrayes, que tú anotes todo lo que Dios va a hablar contigo en esta mañana. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y yo quiero que tú ahí detenidamente en tu casa puedas leer lo que dice la introducción del mensaje a las iglesias. En este mensaje, el apóstol Juan dice que este ángel dice de la iglesia en Pérgamo, dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Por ejemplo, en otra dice, en el primer mensaje a la primera iglesia que está en Éfeso, dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Pero en esta dice, el ángel que tiene la espada aguda de 2 filos dice, ¿cómo dice? Yo conozco tus obras y dónde moras. Dice, y donde moras está el trono de Satanás. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, dice, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Los lugares donde hay mucha hechicería, mucha brujería, pues prácticamente es un lugar donde el enemigo está reinando. Y aquí decía este mensaje, dice, yo conozco tus obras y yo sé en qué tipo de ciudad moras. Dice, donde está el trono de Satanás, pero dice, pero retienes mi nombre. Dice, y no has negado mi fe. Y quizá nosotros nos encontramos en esta situación. Nos encontramos en una ciudad donde hay mucha brujería, hechicería y tantas cosas, pero hemos retenido el nombre de Dios. Hemos perseverado. Hemos quizá poco a poco avanzado. Y sobre todo dice, y no has negado mi fe. Repite conmigo, y no has negado mi fe. Mira, si tú y yo estamos hasta este punto, en este día, en este lugar, en esta fecha y en esta hora, es porque no hemos negado la fe de Dios. ¿Hemos pasado pruebas, sí o no? ¿Hemos pasado luchas? Pero aquí estamos. Dile a tu vecino, aquí estamos. O dile, aquí estás, aquí estás, aquí estamos, aquí estamos. Cada día, cada vez que está pasando el tiempo, las luchas son más fuertes. Los problemas familiares, los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas espirituales cada vez son más fuertes. Y eso es lo que le decía el ángel. Dice, pues yo sé dónde moras, yo sé en qué tipo de ciudad moras. Y yo sé que has retenido mi nombre y que no has negado mi fe. Dice, ni aun en los momentos más difíciles, dice en esta parte, cuando ni siquiera mi discípulo Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice que tienes ahí a los hijos que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac, dice, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé
contra ellos con la espada que de mi boca. Dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero fíjate lo que dice después. Esta es una promesa muy importante que yo quiero que tú entiendas, que tú puedas, que el Espíritu Santo te la pueda revelar. Dice, al que venciere, repite conmigo, al que venciere, daré de comer del maná que escondido. Dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Por ejemplo, vámonos ahora al Antiguo Testamento. Cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, fue un nombre que Abraham recibió de una manera personal. Y Abraham entendió lo que significaba ese cambio de nombre. ¿Sabes? Es lo que Dios quiere hacer en este tiempo con cada uno de nosotros. Obviamente cada uno de nosotros tuvo un encuentro con Dios, una experiencia personal con Dios, pero quizá todavía Dios no nos ha cambiado ese nombre. Y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros para poder cumplir ese propósito de Dios. ¿Sabes? Cuando a Abraham le fue cambiado el nombre, Dios empezó a cumplir el propósito que tenía para él. Y Abraham entendió el porqué de las cosas que le estaban pasando, el porqué del propósito de Dios para su vida. Pero, ¿sabes? Tuvo que venir ese cambio de nombre para poder ver lo que Dios tenía para su vida. En el caso también de Jacob, cuando Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, fue un cambio de nombre personal. Por eso la palabra dice, en esa piedrecita escrito un nombre nuevo, dice, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y sabes, en ese tiempo, cuando Jacob luchó con ese ángel, dice que él entendió. En él vino un cambio de naturaleza y el ángel le dijo, ¿sabes qué? Tú a partir de ahora ya no te llamarás ¿qué? Jacob, sino tu nombre será como Israel. Y si tú te das cuenta, más adelante en la Biblia nos narra, por ejemplo, la historia de esa familia. Pero lo nombra como Jacob, porque el cambio personal había sido de parte de él con Dios. Y sabes, Dios te quiere dar un nuevo nombre en este tiempo. Pero Dios solamente se lo da ¿qué? A aquel que vence. Por eso yo te animo a que tú puedas fortalecerte en este tiempo. ¿Sabes? Hay muchas batallas que te vas a encontrar. Y no es para desanimarte ni para afligirte, pero habrá muchas batallas más adelante. Pero si tú estás preparado y tú vas con Dios, mira, tú vas a salir ganador en cada una de ellas. Amén. Quizá tú estás en una batalla en este día, en este momento. Estás batallando quizá con la familia, estás batallando en la economía, estás batallando espiritualmente. Hay amigas que se han metido en este tipo de situaciones y me han dicho que tienen problemas para conciliar el sueño. Y que gracias a que abrieron puertas, pues ellas son muy sensibles a todo lo que es espiritual. Y por eso cuando a veces nos descuidamos, cuando a veces erramos nuestro camino, podemos sentir esa opresión y podemos sentir que el mundo se nos viene encima. Porque, ¿sabes? Debes entender que pues el enemigo nos quiere ver apachurrados, nos quiere ver desanimados, nos quiere ver derrotados. La pregunta es, en esta mañana, ¿cómo te está viendo el enemigo a ti en este día? ¿Te está viendo animado? ¿Te está viendo consolidado? ¿Te está viendo fortalecido? Porque, ¿sabes? Por ejemplo, si te pongo este ejemplo, por ejemplo, a ver, Memo, ven. Si yo te dijera, pues, vas a pelear pues con un niño, ¿tú qué dirías? No, pues este sí me lo surto. Pero si te pongo a uno de 2 metros, bien trabadísimo, ¿qué vas a decir? Te echas a correr, ¿sí o no? Mira, cuando el enemigo ve una persona fortalecida, ve una persona ejercitada en la oración, en la palabra, mira, ni siquiera se va a querer intrometer con esa persona. Pero si una persona la ve dudando,
la ve con temor, la ve con ciertas cosas en su vida, mira, el enemigo va a decir, este es mi rival indicado. Porque, ¿sabes? El enemigo es astuto. Recuerda que la Biblia en un principio mencionaba a la serpiente como un animal que astuto. Entonces el enemigo obviamente pues no va a ir con una persona que está animada, que está fortalecida, animada. Al contrario, ¿con quién va a ir? Con el débil, con el desanimado, con el temeroso. Yo te he compartido que de niño yo viví situaciones muy, muy fuertes con el temor. Pero, ¿sabes? Llegó un punto en mi vida en que yo dije, ya estoy harto, ya no quiero vivir así. Yo te compartía o les he compartido a algunas personas, por ejemplo, cuando era noche y estaba todo oscuro, y si tú me mandabas ahí donde estaba esa bocina, mira, yo tenía miedo. Cuando yo llegué a esta ciudad, cuando tenía como quizás 6 años, lo primero que yo veo, nos tocó Semana Santa, y pues lo que yo primero que veo pues es gente encapuchada, flagelándose, sacando sangre de su espalda, y eso a mí me traumó. Yo nunca había vivido o experimentado una situación así, pero a mí me traumó ver sangre, ver personas vestidas de negro, y a mí eso me impactó mucho, y desde ahí en mí entró un temor que no me dejaba dormir todas las noches. Mis sueños eran pues soñar con brujas que me perseguían y tantas cosas. Y lo único que me daba paz era escuchar a mi papá orando en la madrugada. Pero llegó un punto en que yo dije, pues estoy harto de vivir así. Ya no quiero vivir así. Y yo tuve que enfrentarme a ese temor. ¿Sabes? Hay batallas personales que tú tienes que enfrentar. Y las vas a enfrentar con la ayuda de Dios. Porque no va a estar ahí el líder para estar orando por ti todas las noches, todos los días. ¿Sabes? Los gigantes se enfrentan de una manera personal. ¿Cuántos de aquí creen que todavía tienen algún gigante que tiene que ser derrotado? Yo creo que todos. Todos luchamos con algo. Todos absolutamente luchamos con algo. Pero aquí la palabra de Dios decía que pues Dios había visto el lugar donde moraba esta iglesia y veía que habían retenido su nombre, que no lo habían negado, habían visto su fe, pero tenía pocas cosas en contra de ellos. Yo te quiero preguntar a ti, ¿cuáles son esas pocas cosas que quizá Dios tenga en contra de ti? ¿Qué son? ¿Son vicios? ¿Son actitudes? ¿Qué son esas cosas que quizá Dios ve y en esta mañana trata de decirte, pues sabes qué, yo quiero que tú dejes estas cosas porque yo te quiero dar maná? Un maná, como dice aquí la palabra, dice al que venciere, ¿cómo dice la palabra de Dios? Daré de comer del maná escondido. ¿Sabes? Por eso a veces las personas no se sacian de escuchar, porque hay mucha hambre. Yo lo puedo ver en las personas también que pues consultan a este tipo de personas, pero sabes, no quedan satisfechas. Quieren a fuerzas ver todo solucionado, quieren ser guiadas paso a paso, quieren ser llevadas casi de la mano, porque sabes, nada de lo que están escuchando, nada de lo que están recibiendo les llena. El pueblo de Israel, estando en el desierto, pues Dios les daba comida y no era suficiente. Dios les brindaba agua y no era suficiente. Por eso cuando ellos se hartaron del maná, ellos le pidieron carne a Dios. Y sabes que Dios les envió carne hasta que se llenaran. Pero sabes, no fue suficiente. Porque cuando hay esas cosas de las cuales no hemos entregado a Dios, cuando hay esos gigantes, sabes que nunca nos vamos a llenar. Sabes, yo te digo, nosotros hemos recibido muy buena palabra durante mucho tiempo, ¿sí o no?
Pienso yo que hemos estado en los mejores eventos, en las mejores convenciones, en los mejores seminarios, en las mejores charlas, con los mejores predicadores, pero ¿sabes qué? Todavía hay algo que no nos llena. Y ¿sabes qué? Solamente Dios puede llenar esas áreas. He visto personas que dicen, pero yo quiero más, quiero conocer más, quiero sumergirme más. Pero, ¿sabes? No es tanto a lo que te puedas profundizar de conocer de la palabra, sino es que tanto estás siendo lleno de la presencia de Dios. Y por eso Dios en esta palabra decía, tengo pocas cosas en contra de ti. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo, dice a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Y a veces nosotros tenemos ese comportamiento cuando nosotros participamos en cosas que no son correctas. ¿Qué hacen los de allá afuera? Y que a veces nosotros participamos, a veces para quedar bien. Yo le aconsejaba a una persona que no es de la iglesia, pero le aconsejaba, le decía, ¿sabes qué? Tú tienes que aprender a decir no. Porque a veces te dejas llevar por los deseos que otras personas tienen y a veces tú no has querido ir a lugares, pero has ido porque tú no sabes decir no. Has participado en hacer cosas porque tú no sabes decir no. Y a veces así somos, para quedar bien con los demás, para que no nos digan que somos quizás religiosos, para que no nos digan que somos aguafiestas, qué sé yo. ¿De qué estamos participando? ¿Qué es eso que hemos retenido que desagrada a Dios? Y fíjate, por eso te decía que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están conectados, porque quiero que me acompañes ahora al libro de Números. En el capítulo 25. Y de hecho aquí tú puedes ver lo que la Biblia dice acerca de Balac, de Balaam. Por ejemplo, en el capítulo 25, verso 1 dice, moraba Israel, dice en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. ¿Y qué dice después? Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Dice, así acudió el pueblo de Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo, dice, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de la de Israel. Y fíjate, a veces nosotros hacemos cosas que no agradan a Dios, pero te decía, la gracia está presente en este tiempo. Porque si pusiéramos la balanza justa, pues nosotros ya hubiéramos tenido que ser destruidos, ¿sí o no? Hubiéramos tenido que ser castigados. Pero hay una gracia que permanece en todo este tiempo. Que es una gracia que espera que nosotros siempre tomemos buenas decisiones, que nosotros siempre andemos en el camino correcto. ¿Que es fácil andar? No, no es fácil. ¿O a poco cuando alguien te hace molestar, te hace enfadar, te es fácil controlarte? Cuando alguien te ofende, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Pues tú quieres también nuevamente entrar en esa contienda, en defenderte, en decir, pues es mi vida, me están ofendiendo o están haciendo esto en contra mía, injusticias, qué sé yo. Y te dan ganas de ¿qué? De pelear, de gritar, de defenderte. Y vemos que hay cosas que necesitamos cambiar. ¿Cuántos reconocen que hay cosas que tienen que cambiar? Y fíjate, aquí la Biblia dice que en el Antiguo Testamento dice que la ira de Dios se encendió a causa de estas acciones que hizo el pueblo de Israel. ¿Notas una semejanza entre lo que aceptaba la iglesia de, como dice aquí, de Pérgamo contra lo que hizo el pueblo de Israel? Hay cosas semejanzas, ¿no? Que participaron en lo que era dedicado a los ídolos y que Dios se enojó. Pero fíjate lo que dice
en esta parte. Dice, y he aquí, el verso 6, he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, dice, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda, dice, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Dice, y murieron de aquella mortandad 24,000. Y mira, a veces no nos hemos dado cuenta, pero todo lo que ha sucedido en años pasados, tanta mortandad, es a causa de cosas que no le agradan a Dios. Vámonos más allá de eso, que el pueblo puso orden o que llegó a acuerdos, no. Es porque hay cosas que le están desagradando a Dios. Y a causa de eso se empieza la mortandad. ¿Cómo estábamos nosotros hace un año en estas fechas? ¿Cuántas cosas no pasaron el año pasado, sí o no? Vivíamos, ¿qué? Inseguros, intranquilos. No podíamos estar en paz en las calles de nuestra ciudad. Pero, ¿sabes? Era porque se estaban cometiendo actos desagradables que deshonraban a Dios. ¿Qué fue lo que pasó por estas fechas el año pasado? ¿No acaso presenciamos un acto terrorífico? ¿Cómo es posible la atrocidad de la mente del hombre en que tomaba la vida de una niña? ¿Y eso qué causó en el pueblo? Causó furor, causó ira, causó tantas cosas en el corazón de las personas que quisieron tomar justicia propia, pero al contrario, en vez de beneficiar, crearon un entorno hostil, un entorno de tantas cosas. ¿Qué era lo que sentían ustedes? A ver, incertidumbre, tristeza, impotencia, inseguridad. Y pues era un tiempo donde pues iba a iniciar una jornada vacacional que pues todos estaban esperando para que les fuera bien. Pero ¿sabes? Todo eso sucedió a causa de que el pueblo estaba desobedeciendo a Dios. Dice aquí en la Biblia que hubo una mortandad y que pues la mortandad, yo pienso que en ese tiempo había muertes cada día en el pueblo de Israel. Pero que esa mortandad cesó hasta que una persona decidió ponerle fin a lo que le desagradaba a Dios. Fíjate el verso 8, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, y el varón de Israel y a la mujer por su vientre, dice, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Dice, y murieron de aquella mortandad, ¿qué? 24,000. Dice, entonces, imagínate si aquí hubieran esas cifras de mortandad. ¿Cómo estaríamos catalogados? Imagínate si con lo que había estábamos ya saliendo en noticias nacionales, internacionales. Ahora imagínate si hubiera una mortandad de 24,000. Esto sería un desastre, ¿sí o no? Pero dice aquí la palabra que esa mortandad cesó a causa de este varón. Dice el verso 10, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Dice, llevado el celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. ¿Sabes cuál es la diferencia que puede ocurrir en nuestra ciudad? Que tú tengas temor de Dios y celo de Dios y que a causa de tus acciones, a causa de tu compromiso, a causa de tu amor por Dios, muchas cosas puedan dejar de pasar malas en nuestra ciudad. Pero es que nosotros tomemos una decisión, que nosotros digamos, si yo estoy con Dios, voy a hacer las cosas que a Dios le agradan. Amén. Dice, entonces, dice, por tanto, el verso 12,
Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Y tendrá él y su descendencia después de él. Dice, el pacto del sacerdocio perpetuo, dice, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Sabes lo que tu compromiso puede hacer en este tiempo? Puede salvar familias, puede salvar tus generaciones. Y sabes, Dios hizo un pacto con este hombre. ¿Un pacto de qué? De paz. Lo que a lo largo de todos los años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto no tuvieron. Pero con este hombre, con este varón, Dios hizo un pacto ¿qué? De paz. Y fíjate en esto, ¿qué es lo que más buscan las personas hoy en día? ¿Cuáles son las enfermedades que hemos visto que están afectando a las personas? Estrés, ansiedad y depresión. Y esas tres tienen que ver con falta de paz. ¿Cuántos de ustedes han tenido estrés? Ahora nadie. ¡Ay, wow, nadie! ¿Cuántos de ustedes han tenido ansiedad? Levanten la mano. ¿Y cuántos han tenido quizá depresión también? ¿Sabes? La depresión no es que estés ahí chillando todos los días. A lo mejor tú puedes tener la cara más contenta, pero en tu corazón eres el más triste. Así que no te vayas con la finta de que si tú ves sonriendo y que todo bien, todo bonito, eso no significa que estés libre de la depresión. Los suicidios de los artistas famosos han sido por depresión. Personas que lo han tenido todo, ¿sí o no? Y que aparentemente todo estaba bien. Pero si tú investigas y lees reportajes acerca de sus vidas de ellos, las vidas de ellos son vidas solitarias. Son vidas muy tristes. Por eso te digo algo, si tu meta es estar a lo mejor económicamente lo mejor posible para que puedas quitarte de tus preocupaciones, créanme, estás trabajando en vano. Solamente la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, te puede dar la dicha de vivir una vida feliz. Te puede dar la dicha de disfrutar de todo lo que tienes. Y por eso Jesús lo dijo antes de partir, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y por eso decía, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y sabes que cuando tú decides esforzarte, avanzar, en no caer en todo lo que el mundo hace, sino decir, Señor, te voy a ser fiel contigo. Te voy a honrar a ti, te voy a amar a ti, voy a hacer las cosas porque a ti te agradan, no porque a alguien más le agradan. Dios entra en pacto contigo. Y a mí me gustó esta palabra porque es un pacto muy especial, un pacto muy diferente que el que Dios hizo con muchas otras personas. Por ejemplo, ¿cuál fue el pacto de Dios con Abraham? De su descendencia, ¿sí o no? Que le iba a ser un varón también próspero, un varón rico, que su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas del cielo y como la arena que está en el mar. Por ejemplo, Dios hizo un pacto con Israel, con Jacob. ¿Cuál fue el pacto que hizo con Jacob? A ver. Que a través de él la palabra de Dios iba a ser confirmada y establecida con su descendencia. Que a través de sus 12 hijos Dios iba a levantar una nación muy poderosa. Pero sabes, con este hombre Dios hizo un pacto de paz. Un pacto que en estos últimos tiempos la gente es lo que más anhela. Paz. Y por eso te digo que hay una conexión muy grande entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y por eso debemos pedirle al Espíritu Santo que nos revele ahora cuál es el propósito que la palabra quiere hacer para estos tiempos. Y por eso ese mensaje de ese ángel, cuando el apóstol Juan le fue revelado, que le dijera a esa iglesia que Dios sabía en qué ciudad vivían, que Dios sabía que habían guardado la fe, habían guardado su nombre, pero había cositas
que Dios no estaba de acuerdo. Y por eso debes preguntarte cuáles son esas cositas en las cuales Dios no está de acuerdo contigo. Créeme que Dios ha visto tu perseverancia. Dios ha visto tu entrega, tu lucha, tu firmeza. Que cuántas veces quizás has querido tirar la toalla, pero aquí estás. ¿Sí o no? Pero hay cositas que todavía tienen que ser quitadas. Y si tú quitas esas cositas, la Biblia dice al que venciere. Repite conmigo, al que venciere. Si puedes poner esa parte otra vez, está en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el verso 17, y dice así la palabra, para que tú lo puedas anotar, pero esto es al que venciere. Repite conmigo, al que venciere. Te hago una pregunta, ¿quieres vencer, sí o no? Te tienes que esforzar. Quizá me dices, pastor, hoy me siento débil, pero sabes, hay una palabra que dice, y sacaron fuerzas ¿de qué? De la debilidad. Y nosotros le hemos vencido por la sangre de Jesucristo. Todo esto que estamos a punto de presenciar, pues son tradiciones, son actos religiosos que no tienen sentido alguno. El sentido ya lo puso Jesús hace más de 2000 años, cuando Él tomó la decisión de sufrir, de ser lacerado, de ser castigado por ti y por mí, para que hoy tú puedas tener una vida en libertad. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Por eso dice esta parte, el que tiene oído, que oiga. Por eso en estos tiempos, en este año, tú debes prestar muy atención en el devocional, qué es lo que Dios te quiere hablar. ¿Cuál es ese mensaje que está ahí en la palabra que Dios te quiere mostrar? Que Dios quiere que tú entiendas, que Dios quiere que tú pongas por obra en este tiempo. Dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice que a las iglesias. Por eso te digo, esto es algo espiritual. Porque el que habla es el Espíritu. Porque si nosotros tratamos de comprenderlo naturalmente, no lo vamos a hacer. Por eso es algo que tiene que suceder espiritualmente. El cambio en una vida, el cambio en el corazón de una persona no va a suceder en lo natural. Tiene que suceder primeramente en lo interno, en lo espiritual. Porque quizá puede haber personas que a lo mejor están luchando con una adicción, pero lo están haciendo de una manera carnal y cuando se cansan, cuando flaquean, pues van a recaer. Por ejemplo, en el caso de una persona que tiene adicción en el alcohol, si esa persona decide atacar su adicción con sus fuerzas, en algún momento se va a cansar. Y cuando quizá los amigos, cuando quizá se ha invitado a un lugar, pues ahí va a estar tentado. ¿Y qué va a pasar? Pues va a caer. Pero cuando esa persona ha sufrido un encuentro personal con Dios en lo espiritual, cuando algo está cambiando por dentro, es algo totalmente diferente. Por eso hoy pregúntate, ¿esas luchas las has estado venciendo en tus fuerzas? ¿O ha sido realmente algo espiritual que te ha transformado? ¿Sabes? La Biblia dice que el apóstol Pablo perseguía cristianos y que él no tenía ninguna piedad. Si él veía a un cristiano, lo arrestaba y lo mataba. O sea, Pablo era un sangre fría. Pero para que él pudiera ser transformado, tuvo que suceder algo en lo espiritual, algo dentro. Que después de tener esa frialdad para asesinar a alguien de una manera fría, ahora tuviera un amor apasionado para poder rescatar un alma. Y eso solamente sucede el milagro en lo interno, no en lo externo. Por eso hoy sal de este lugar pidiéndole a Dios que puedas tener su respaldo. Y la Biblia dice que este hombre recibió un pacto de paz. Y eso es lo que Dios nos quiere otorgar a cada uno de nosotros en estos tiempos. ¿Cuántos quieren vivir una vida en paz? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren tener tiempos de paz en la familia? Pienso que todos. ¿Sabes? Debes de marcar la diferencia. Repite conmigo, yo debo de marcar la diferencia.
Y después dice en la Biblia, y después esa persona, el que venciere, recibirá una piedrecita blanca, donde ahí se mostrará ese nombre que nadie conoce, sino el que lo recibe. Y tú vas a poder experimentar ese cambio de nombre, ese cambio de naturaleza, cuando tú tengas esa experiencia sobrenatural con Dios. ¿Sabes? Hoy yo te invito a que tú marques la diferencia en tu vida. Al final, tú no dependes pues de tu líder, tú no dependes de tu pastor, tú no dependes de tu pareja. Dependes de Dios y de las decisiones que tú estés tomando de una manera personal. Como dicen en las escuelas, pues aquí ya no habremos muchachos de 17 años. Aquí todos somos ¿qué? Adultos. Entonces tú eres responsable de tu vida. Tú eres responsable de lo que dejas escuchar, de lo que ven tus ojos, de las personas con las que te juntas, de lo que haces. Porque todos estamos tentados a hacer lo malo. Cada día, cada mañana. Pero de ti depende el tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser una persona como lo fue Fines, una persona que tuvo celo. Y por eso quiero, antes de terminar, compartirte esta palabra nuevamente en el verso 10 del capítulo 25 del libro de Números. Números capítulo 25. Verso 10. Dice entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco, mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y adelante en el verso 16, cuando culmina esta parte de esta historia, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, dice, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta, dice, el día de la mortandad por causa de Baal Peor. ¿Sabes? Estas historias que nos narra el Antiguo Testamento deben hacernos reflexionar. ¿Qué es lo que le desagradaba a Dios? ¿Qué actitudes del pueblo de Israel le desagradaban a Dios? Pero ¿sabes cuál es la gracia que tenía Dios para con el pueblo a pesar de que le fallaba? Más capítulos adelante tú puedes ver cómo Dios empezaba a repartir la tierra que ellos iban a heredar. Imagínate, después de hacer tantas atrocidades, tantas cosas que a Dios le desagradaban, Dios le decía, ¿saben qué? Yo les voy a dar su tierra, yo les voy a dar su heredad, porque yo voy a cumplir la palabra que he dicho, la palabra que prometí desde hace muchos años, la palabra que pacté con Abraham, con Isaac, con Jacob, yo se las voy a dar a ustedes. ¿Sabes? Tú eres el causante de que ese pacto de Dios para contigo pueda trascender también a tus generaciones. Por eso yo te invito a que tú le eches ganas, a que tú no decaigas. ¿Que todos pasamos por desánimo? Sí, todos pasamos por desánimo. ¿Que todos llegan momentos en que nos quedamos sin fuerza? Sí, llegan esos momentos. ¿En que a veces llegan los momentos en los que queremos tirar la toalla? Sí, llegan esos momentos. Pero lo importante aquí es perseverar. Repite conmigo, perseverar. Dile a la persona que está a tu lado, yo voy a perseverar hasta el final. Mira, aquí no importa, créeme, ni la experiencia, ni los años, ni qué tan grande o qué tan pequeño estés.
sino importa qué tanto tú puedas perseverar. Y mira, pues, nuevamente te lo repito, estamos viviendo ya en los últimos tiempos. Ya estamos en la recta final. Es como cuando tú haces, no sé, una carrera y ves, ya estás viendo la meta a lo lejos, pero sabes que ya estás llegando. Y las señales, todo lo que está aconteciendo en el mundo, pues ya es un indicativo de que ya estamos cerca más a nuestra meta. Toca perseverar. Créeme, te lo digo en una experiencia personal. Cuando yo corrí ese maratón, créeme, lo más difícil de toda la carrera fueron los últimos kilómetros. Te lo digo, fueron los últimos kilómetros. Pero es ahí donde tú puedes ver que tú puedes sacar fuerzas de la debilidad. Donde tú puedes ver, en este caso el espiritual, ver el respaldo de Dios, ver la gracia de Dios, ver que a pesar de que el mundo se esté derrumbando, tú tienes asegurado tu final en este tiempo. Por eso yo te invito, hay que perseverar. Si tú has caído en desánimo, hoy lleva cautivo todo argumento que hayas levantado, como dice la Escritura, a obediencia a Jesucristo y a lo que dice la palabra. Si se han levantado argumentos, tú diles argumento, pues la palabra dice esto y esto. Así como cuando Jesús respondía a los argumentos que le lanzaba el enemigo, que le lanzaban los sacerdotes, le decían, escrito está. Y sabes, con la palabra se derrumban argumentos. Por eso yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana. Y sabes, Dios te quiere dar un respaldo. Por eso le titulé a este tema, Respaldo en Dios. Hay un respaldo en Dios en todo lo que puedas hacer, en todo lo que puedas emprender. Cuando tú decides perseverar, cuando tú decides seguir adelante. Sabes, hay muchas personas que flaquean y créeme, volviendo a ese ejemplo de la carrera, hay personas que a veces en los últimos tramos se detienen o se salen. Eso fue lo que a mí me sorprendió cuando estuve en esa carrera. Había personas que solamente faltaba 1 kilómetro para llegar y se salían. Decían, ya no. Y créeme, cuando tú llegas se siente una satisfacción, pero sí puedes ver eso, que en los últimos kilómetros ves gente abandonar y yo digo, pues ya hicieron la mayoría, hicieron un gran esfuerzo y nada más les faltaba 1 kilómetro. ¿Qué significa 1 kilómetro a comparación de todo lo que ya habían corrido? Pues nada. Pero fue tanta quizá la presión, fue tanto el agotamiento que dijeron, ya no más. ¿Y cuántas personas en este tiempo la Biblia dice que dirán, ya no más? Por eso, cuán importante es leer la palabra de Dios. Cuán importante es valorar la oración con Dios. Por eso yo nunca me voy a repetir, vénganse a orar. Nunca me voy a cansar de repetir, lean su devocional. Porque ahí está la vida. Ahí están las fuerzas que uno necesita. Ahí está la palabra que te va a direccionar. La palabra que te va a ayudar en ese momento que más lo necesitas. Te digo algo, queda muy poco en la carrera. Hay que seguir adelante. Y sabes, si tú perseveras, los beneficiados, a lo mejor tú no lo vas a llegar a ver, pero va a ser tu descendencia. ¿Cuántos padres dicen, no, pues yo le voy a echar ganas para dejarle algo a mis hijos, ¿sí o no? Igual de manera en lo espiritual, pues yo le voy a echar ganas para dejarle algo a mis hijos espiritual que les va a bendecir para toda su vida. ¿Sabes? El esfuerzo que hizo Abraham, el esfuerzo que hizo Isaac y que hizo Jacob fue de bendición para toda su descendencia. Por eso créeme que las decisiones que tú tomas en este día
son muy importantes, no solamente para ti, sino para tu descendencia. Y créeme, ese logro, ese esfuerzo, valdrá la pena algún día. Por eso, ánimo, levántate, fortalécete en Dios, en la palabra. La Biblia dice que Él da fuerza al que está cansado, que Él levanta el ánimo al que está desesperado. Y por eso la Biblia dice, tomemos de las fuerzas de Dios, no de las de nosotras. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuán importante es que tú te memorices la palabra para que cuando vengan los días de desánimo, para que cuando vengan los días de tristeza, los días de dolor, hay una palabra que esté llevando cautivo ese argumento a obediencia a Jesucristo. Que cuando tú te sientas enfermo, tú puedas decir, no, pues como dice la palabra de Dios, por su llaga yo fui sanado y curado. Él se llevó todas mis rebeliones. El castigo de mi paz fue sobre Él y por su llaga yo fui sanado. Que cuando no puedas dormir en las noches y no tengas paz, la Biblia dice, Señor, pero tu palabra dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente, oh tú Jehová, me haces vivir confiado. Que cuando haya esa duda que si Dios te ama, la Biblia dice que ni los ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, dice que nada me puede apartar del amor de Dios. ¿Sabes? Por eso la importancia de que la palabra de Dios esté en tu mente y en tu corazón. Porque si no tienes palabra, mira, el enemigo va a decir, pues aquí no hay nada. Y al rato estás bien desanimado, estás bien quebrantado, estás bien derrotado, porque no hay palabra en ti. Por eso valoriza la palabra de Dios. Valoriza los tiempos de oración. No sabemos en qué día, en qué momento vendrá el día malo. A todos nos llega el día malo. Sin importar que seas el más bueno, el más preparado, mira, a todos nos llega el día malo. Uno desearía que jamás nos ocurrieran cosas malas, pero la Biblia dice que mientras estemos en este mundo, vamos a pasar por aflicciones, ¿sí o no? Pero ¿para qué es la palabra? Para que tú estés fortalecido. ¿Para qué es la armadura de Dios? Para que tú puedas resistir cada ataque, cada cosa que el enemigo quiere enviar sobre tu vida. Por eso donde estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y pídele a Dios en esta mañana que pueda respaldar tu vida. Dile, Señor, respalda mi vida, respáldame, Señor. Dile, estoy enfrentando esta situación, estoy pasando por estos problemas, Señor. Pero yo quiero mostrar, Señor, un amor por ti. Yo quiero mostrar, como este personaje, Señor, un celo por ti, Padre. Que todo lo que yo haga, Señor, pueda hacer cesar, Señor, todas las consecuencias que está pasando este mundo, que está pasando en mi ciudad, que está pasando mi familia, Señor. Que cuando tú veas esa justicia en mí, Padre, tú seas llevado, Señor, a poner un pacto de paz a mi alrededor, Señor. Padre, perdónanos, Padre. Señor, perdónanos cuando hacemos cosas que no te agradan. Y ahí tómate un tiempo personal y pídele perdón a Dios. Dile, Señor, yo reconozco que sí he guardado tu nombre, sí he guardado la fe, pero he dejado estas cosas, Señor, incorrectas en mi vida, en mi corazón. Dile, Señor, perdóname. Dile, Padre, yo no quiero estar lejos de tu bendición. Yo quiero tu respaldo, quiero tu cobertura, quiero tu amor, quiero tu paz, Señor. Perdónanos, Padre, porque a veces nos hemos dejado guiar por nuestro corazón. Nos hemos dejado guiar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Y no hemos hecho caso a lo que ha dicho tu palabra. Di, Señor, perdona por si alguna vez menosprecié tu palabra, si alguna vez tú me hablaste directamente al corazón y no hice caso, Señor, a esa palabra. Dile, Señor, perdóname. Dile, Padre, hoy yo reconozco que he fallado. Yo reconozco, Señor, que no he obedecido, Padre, pero
si tú transformas mi corazón, si tú transformas mi vida, Padre, un milagro puede suceder. Así como sucedió ese milagro en Pablo, así como sucedió ese milagro, Señor, en Jacob, en Abraham, en hombres y mujeres, Señor, que tú cambiaste, Señor, su vida y los utilizaste para un propósito. Dile, Señor, así yo quiero, Padre, ser utilizado por ti. Y ahí dile, Señor, atrae mi vida a ti una vez más. Dile, quita todo desánimo, toda tristeza, toda pereza, todo estupor. Y ahí abre tus labios en esta mañana y dile, Señor, yo reconozco que lucho con esto, que he batallado, Señor, con el desánimo. He batallado, Señor, con la flojera. He batallado con la comodidad. He batallado, Señor, con esta área en mi vida. Pero hoy yo quiero entregarla a ti. Hoy quiero deshacerme de todo aquello que estorbe lo que tú quieres hacer en mi vida, Padre. Dile, Señor, yo reconozco que he fallado. Reconozco, Señor, que me ha faltado mucha fe, que no he leído tu palabra, no he orado, Señor, como he de orar. Señor, reconozco que caí en comodidad, que caí, Señor, en una rutina, pero Padre, yo te pido que esta palabra sea revelada a mi corazón, sea revelada a mi espíritu, Padre, para que un milagro pueda suceder. Padre, ayúdanos, Señor, a fortalecernos en este tiempo. Y hoy quiero hacer un llamado. Si tú te has sentido quizá con mucha opresión, con mucha carga, desánimo, hoy yo te invito a que tú pases aquí al frente y oremos juntos a Dios para que Él nuevamente ponga un espíritu de conquista, un espíritu de perseverancia. Si tú has tenido alguna lucha, pasa rápido aquí al frente y pídele a Dios que te ayude. Pídele a Dios si te ha faltado motivación, porque a veces lo que nos impide hacer las cosas es motivación. A lo mejor te has decepcionado, incluso de tu familia. Te has decepcionado porque no te ha salido algo que tú esperabas que te llegara a funcionar. A veces las decepciones nos llevan a estar entristecidos. Y ahí donde estás, pon las manos en tu corazón y dile, Señor, hoy te entrego mi carga. Dile, Padre, quita de mí esta carga. Y pídele a Dios que haga un milagro en esta mañana. Pídeselo con todo tu corazón. Dile, Señor, ayúdame, Padre, porque sin ti yo no puedo. Padre, hoy ponemos la vida de cada uno de tus hijos, Señor, en esta mañana. Padre, cuántas veces nos es difícil reconocer con lo que batallamos, con lo que luchamos. Pero Padre, reconocemos que necesitamos de ti. Hoy tus hijos, Padre, reconocen que necesitan de ti, Señor. Y por eso oramos por cada uno de ellos, bendiciendo sus vidas, bendiciendo, Señor, sus pensamientos, su alma, bendiciendo su espíritu, Señor. Que tú soples vida una vez más en cada uno de ellos. Que tú, Señor, hagas un milagro sobrenatural en sus corazones.